Hola y Dios bendiga. En el pasado video estuvimos explicando sobre lo que son los imperios que dominaron de alguna manera u otra al pueblo de Israel en las épocas antiguas, empezando desde Daniel, desde la época de Daniel, desde el imperio de Babilonia hasta el imperio romano, que es cuando terminan la mayoría de las profecías que estuvimos viendo en Daniel, no todas, pero sí la mayoría, con la destrucción del templo y con el fin de la dinastía Flavia, que completa los 11 emperadores que representan a los 10 cuernos más uno. Recordamos que un cuerno que derribaba 4 se refería al año 69, cuando un emperador, en este caso Vespasiano, sucedió a otros 3 emperadores. En el mismo año hubieron 4 emperadores, por eso se le llama el año de los 4 emperadores, pero solo uno sobrevivió. Y a esto que se refería Daniel cuando decía que delante de uno cayeron 3. A esto que se refería. Esto se cumplió en aquel tiempo. Ahora vamos a entrar en lo que es el libro de Apocalipsis, recordando que la intención de este estudio no es necesariamente que podamos descifrar todo, sobre todo aquí en Apocalipsis, que es un poco más complicado, sino mostrar que cuando se está hablando de bestia en estas profecías, se está hablando de reinos, y cuando se está hablando de diferentes partes de esas bestias, se puede también estar hablando de reinos, pero por lo regular se habla de monarcas, reyes, ¿verdad? Y de personas que ostentan el poder dentro de estos sistemas de reinos o imperios. Entonces, vamos hoy a Apocalipsis. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que se hace repetidamente alusión a una bestia que tiene 7 cabezas y que esta bestia tiene 10 cuernos. Se nos hace alusión a esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, versículo 3. Por ejemplo, también se nos hace alusión en Apocalipsis 13, versículo 1. Y en Apocalipsis 17, versículo 3. Aquí estamos viendo por lo menos 3 capítulos en Apocalipsis, en lo cual se nos hace alusión a una bestia con 7 cabezas y con 10 cuernos. Es algo que se repite, es algo a lo que se hace énfasis. Sin embargo, vemos que en Apocalipsis 12 no se le llama bestia, sino que se dice que es un dragón. Ya en Apocalipsis 13 sí se dice bestia, y en Apocalipsis 17 sí se dice bestia. Esto tiene una razón, y es, por lo menos lo que yo he podido entender hasta ahora, porque como les digo, el Apocalipsis es un poco complicado. No que no sean, primeramente está claro que son reinos. Está claro que estos reinos, porque en Apocalipsis 17 claramente da la interpretación. Tenemos como mismo tenemos en Daniel 8, que nos habla del reino y de su interpretación. O sea, nos habla de la bestia y nos lo interpreta, nos dice que es un reino específico con nombre y todo, ¿verdad? De la misma manera, en Apocalipsis 17 nos da la interpretación de que esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos se refiere a un reino y a reyes. A reino y a reyes. Más específicamente voy a explicar ahora cuál es la diferencia con Daniel. Pero antes vamos a ver lo siguiente. En Apocalipsis 12 se nos habla de un dragón. La razón que yo entiendo de esto es lo que vemos en Apocalipsis 13, que es que nos dice que es el dragón, ¿verdad?, la serpiente antigua que se llama Satanás, quien da poder a la bestia. Es decir, es quien es como que está la bestia en el mundo espiritual, en el sentido espiritual. Está esta bestia que sería el dragón, Satanás, y luego que se representa en el mundo físico, en nuestro mundo, en la forma de los diferentes gobiernos, de los diferentes reinos y los diferentes reyes, las bestias con sus características. Esta es una de las partes de la revelación que nos viene en Apocalipsis, que no simplemente que estos reinos están ahí porque están, sino que vienen dados por un poder, el poder del dragón, el poder de Satanás que está detrás de ellos. Esto es algo que ya Jesús nos lo había mostrado, lo habíamos visto cuando Jesucristo en sus enseñanzas nos deja entrever que es Satanás quien tiene el poder sobre todos los reinos. Lo vemos en los evangelios, lo vemos también en algunas cosas que nos explica los apóstoles. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
que Juan nos habla primero de una bestia. Entonces, hay varias formas de interpretar esto. Voy a leer un poco aquí, dice. En la interpretación aún no definida que tengo sobre esta bestia, la bestia de 7 cabezas, observo que Juan menciona a los 7 reinos que llegaron a tener dominio sobre el pueblo de Israel durante siglos, siendo estos las cabezas de una misma bestia. Es decir, veo que Juan nos está hablando de 7 reinos que ahora están representados por una única bestia, pero esa única bestia tiene 7 cabezas. Y una de esas cabezas tiene entonces los 10 cuernos. Esto es lo que puedo alcanzar a entender cuando lo vemos así. Recordando que en Apocalipsis 17 nos dice que son reinos y reyes. Podemos tener una interpretación sobre qué reinos son, pero no hay duda de que se está hablando de reinos y reyes. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo he entendido de esto? Que se está refiriendo a los reinos que tuvieron dominio sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nació, obviamente, de los hijos de Israel. Es decir, los hijos de Jacob son los que dan lugar a lo que es el pueblo de Israel. Cuando Jacob tiene sus hijos y a su vez sus hijos tienen hijos, estos se conforman en un pueblo. Y esto es lo que es el pueblo de Israel. Entonces, aunque en Daniel comienza a hablarnos desde el tiempo en el que vivió Daniel, es decir, no, la primera bestia que nos aparece en Daniel es Babilonia, que es la que tiene dominio sobre Israel en ese momento. Antes de Babilonia hubieron otros 2 dominios sobre el pueblo de Israel. El primer dominio que hubo sobre el pueblo de Israel fue Egipto, siendo el número 1. Recordemos que el pueblo de Israel, por mano de José, fue llevado a Egipto, y que en ese momento el imperio más poderoso de la zona era Egipto. Y que de hecho el pueblo de Israel fue llevado a Egipto por José, incluyendo al mismo Israel, o sea, a Jacob y a sus hijos, y que habitaron en la tierra de Gosén. De allí fue de donde fueron liberados por mano de Moisés, por mano de Dios, y llevándolo a la cabeza humanamente a Moisés. Ese es el primer imperio. El segundo imperio que tuvo gran poder sobre Israel fue el asirio. El imperio asirio dominó a Israel después que salió del dominio de Egipto. Cuando Israel salió del dominio de Egipto, Israel se convirtió en una potencia después de muchos años, pero llegó a convertirse en una potencia. Pero llegado un momento cuando el reino de Israel ya se había dividido, posterior a Salomón, el reino de Israel sufrió entonces el asedio de los asirios. Los asirios dominaron a Egipto. Los asirios dominaron toda aquella región y llevaron cautivo a una de las 2 tribus de Israel, o sea, a uno de los 2 reinos, perdón, eran 12 tribus, de los 2 reinos de Israel, que era el reino de Israel. Estaba el reino de Israel y el reino de Judá. Pero luego también dominaron Judá. Luego con el tiempo también lo dominaron Judá. Entonces este es el segundo imperio que dominó al pueblo de Israel. El tercer imperio entonces es Babilonia, del cual ya vimos en el video pasado. El cuarto imperio son los medos persas, que ya hablamos en el video pasado con Daniel. El quinto imperio entonces son los griegos, fueron los griegos, del cual también ya hablamos. Y el sexto imperio son los romanos, del cual también ya hablamos. Este imperio de los romanos era el imperio bajo el cual vivía Juan, el discípulo amado. Y esto explica por qué Juan dice que, cuando se le dice que las 7 cabezas son también 7 reyes. Y se le dice, son 7 reinos, perdón. Se le dice que 5 han caído. ¿Quiénes son los 5 que han caído? Los 5 que han caído, como lo hemos podido interpretar, son Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persas y los griegos. Estos 5 ya habían caído. Uno es, dice en la profecía que se le da a Juan el discípulo amado, uno es, ¿quién es? Los romanos, que eran los que tenían el poder sobre el pueblo de Israel y sobre la zona en ese momento. 5 habían caído, uno es, esa es la 6ª cabeza, y hay otro que está para levantarse, que sería la 7ª cabeza. Bien,
Entonces, estas serían, al modo de ver, las 7 cabezas que tiene esta bestia. De manera que a Juan se le muestra una bestia con 7 cabezas y no 7 bestias independientes, dándonos a entender que no solo es que Satanás está detrás de cada uno de estos imperios con su poder que tiene sobre los reinos de la tierra, sino que todos en realidad son parte de un mismo sistema. Son reinos diferentes en apariencia, pero en realidad todos son parte de un mismo sistema. Entonces, en el tiempo de Juan, como volvemos y repetimos, habían caído 5, uno es y otro está por levantarse. Entonces, el que era en ese momento era el imperio romano, justamente el sexto imperio. Y podemos entender que este imperio romano es el que tiene los 10 cuernos, si queremos verlo para darnos cuenta que comita con lo que vimos en Daniel. Pero aquí aparecen algunos problemas en esta interpretación y quiero explicar estos problemas. Vamos a leer un poco porque es un poco complicado. Bien, dice, notaremos que son solo 6 reinos, pero en esa interpretación el séptimo reino sería la confederación de naciones existente cuando es instalado el Estado de Israel. Hablamos de las potencias actuales, es decir, recordemos que durante el periodo de estos 6 reinos, Israel existió como reino de alguna u otra manera. En el imperio babilónico el reino estaba destruido, pero Israel existía como nación hasta el reino sexto. En el reino sexto, es decir, durante el imperio romano, que sería el sexto, Israel deja de ser una nación en el sentido de tener un territorio, en el sentido de que bajo ese imperio, poco a poco, incluso más allá del año 73, eso fue despoblado. Y sabemos que ya cuando muchos años después, aproximadamente 1700, 1800 años después, específicamente en los años 1900, los 1900 y poco, comienzan de nuevo a llegar los colonos judíos a aquella tierra, y sabemos que ya en el año 1948 es cuando se instala de nuevo un gobierno israelita en Israel. Es cuando Israel vuelve a ser una nación con un territorio, a tener lo que sería el equivalente a un reino. Entonces, mirando la interpretación de esta manera, podemos entender que esa séptima cabeza es la conflagración de naciones, que es la conflagración de naciones justamente la que le da el permiso a Israel para volver a instalarse. ¿A qué me refiero con la conflagración de naciones? A los acuerdos que se hacen después de la Segunda Guerra Mundial, a los pininos de lo que hoy es la Organización de Naciones Unidas, porque allí se hicieron acuerdos, se fijaron fronteras entre las potencias existentes. No hubo una sola potencia que tomara las decisiones, sino que varias potencias del mundo moderno, que incluyen desde América hasta Europa oriental, occidental, es decir, la representación de las mayores potencias del mundo, juntas determinaron y votaron y decidieron que estaba bien que el dominio, que en esa parte del mundo en ese momento, hasta ese momento había estado bajo el dominio del Reino Unido, bajo el dominio inglés, se decidió que se le iba a dar esa tierra a Israel, se le iba a devolver esa tierra, mejor dicho, a Israel, para que volvieran a fundar un estado. Sabemos que allí estaban los palestinos, que tampoco tenían un estado, y se le dio también la potestad a los palestinos de también formar un estado, y de ahí el conflicto que vemos hasta el día de hoy. Entonces, desde el punto de vista de esta interpretación sería esto, pero aquí aparecen problemas, aquí aparecen algunos problemas. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, aparte de esta bestia con 7 cabezas, aparece otra bestia más. Y vamos a leer un poco para ver algo de esto. Dice: otra interpretación es que la bestia con 10 cuernos es el mismo imperio romano, y que los 10 cuernos son los 10 emperadores que están representados en los 10 cuernos de la bestia que vio anteriormente Daniel, la cual la parte de Daniel está clara. Los problemas con esta interpretación surgen de que el Apocalipsis 17:12 parece establecer que estos 10 reyes aún no han recibido reino, pero que lo recibirán en un futuro por una hora, lo cual da pie a suponer que reinarán al mismo tiempo. Es decir, en Apocalipsis 17:12 nos da a pensar que tal vez estos 10 cuernos a lo que está hablando, tal vez no están
en la sexta bestia, sino en la séptima. Bien, entonces esto nos da a pensar, es decir, esa séptima bestia, que sería entonces esa conflagración de naciones. Estaríamos hablando posiblemente de las 7 naciones más poderosas del mundo más 3. Es algo que se parece mucho a la actualidad. En este momento nosotros tenemos 7 naciones industrializadas que están oficialmente en lo que le llaman el G7, más 3 naciones que son China, la India y Rusia, que son 3 naciones que no forman parte del G7, pero tienen el mismo nivel, o sea, están en el mismo club de poder. Están en la ONU y tienen la misma, una autoridad muy parecida. Son cabezas en el mundo. China, porque es el país más poblado del mundo y tiene mucho poder ahora mismo político. La India, porque también es el segundo país más poblado del mundo, por lo tanto el segundo reino mayor del mundo, y es también una economía grandísima en auge. Y Rusia, porque sigue siendo una gran potencia militar, sobre todo en lo que se refiere al nuclear. Entonces, esto de alguna manera se podría interpretar para traerlo entonces a este tiempo. No quiere decir que sea así. Es decir, yo no voy a afirmar con rotundidad de que esto es así. Ahora, esta interpretación me hace sentido. Y no se sale, ni quita, ni pone el hecho de lo que quiero transmitir en este video. Lo que quiero transmitir en estos 2 videos que llevamos hasta ahora es que cuando se habla de bestias y de las características, dígase cuerno, alas, cabezas, se está refiriendo siempre a gobiernos. No se está refiriendo, siempre se está refiriendo a gobiernos y a reyes o reinos o divisiones dentro de los poderes de esos gobiernos. Bien, siempre se refiere a lo estatal, a los reinos. Eso es lo que quiero transmitir, eso es lo que quiero enseñar. Pero aprovechamos para ver estas posibles interpretaciones que yo mismo o acepto o manejo, ¿verdad? Y las pongo ahí sobre la mesa. Bien, entonces, ¿qué pasa con esa otra bestia que aparece? Porque hay un problema, dice. En ambas teorías se encuentra en la otra bestia. O sea, el problema con estas 2 teorías que yo pongo aquí se encuentra en la otra bestia que de Apocalipsis 13:11, ya que esta tiene 2 cuernos y aparece en presencia de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, esta bestia de 2 cuernos es una bestia posterior. Es una bestia posterior, pero que aparece en presencia de la cabeza que tiene 7, de la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, aparece en presencia de, aunque es posterior, pero todavía sigue existiendo. Entonces, esta bestia que aparece después con 2 cuernos, dice, había escrito aquí, perdón, que esta pone un poco difícil determinar en base a hechos del pasado o presente. Es decir, esto nos hace pensar en que ya aquí se está hablando de algo del futuro. O sea, ya cuando aparece esta bestia con 2 cuernos, entonces nos está hablando algo del futuro, que posiblemente tenga algo que ver con el presente, pero no vivimos realmente, aunque se diga en política que vivimos en un mundo duopolar, realmente esto no está tan claro. Por ejemplo, se podría interpretar de que tenemos una bestia nueva que tiene dos cuernos, es decir, que tiene 2 poderes, y podríamos interpretar que como en el momento tenemos ahora mismo 2 máximos poderes económicos, que serían el de China y el de Estados Unidos. Entonces, pero también no ha desaparecido las viejas potencias, sino que las viejas potencias siguen ahí, lo que llamaríamos la Unión Europea, Rusia, y esas potencias, y también en este caso el Reino Unido, ¿verdad? Esas potencias siguen ahí presentes, y en presencia de ellas surgen estas 2 nuevas superpotencias. Pero lo mismo hubiéramos podido decir también durante el tiempo de la Unión Soviética, cuando teníamos un mundo que hasta cierto punto era duopolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y que en medio estaban las otras potencias, que en ese momento estaban muy debilitadas, pero podríamos decir que seguían siendo potencias, sobre todo el Reino Unido, Francia, y algunos otros países de Europa, pero sobre todo Reino Unido y Francia, porque Alemania ahora es una potencia económica, pero en el tiempo de la Unión Soviética
estaba muy disminuida en aquel tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto es algo que yo no lo tengo claro. Es algo que no lo tengo claro y que no es tan fácil de interpretar. Posiblemente porque sean cosas que atañen al futuro, aunque tal vez tengan algo que ver también con lo que estamos viendo que se está cocinando en el presente. Pero no lo puedo afirmar de manera categórica. Entonces, escribí aquí por último, digo, sin embargo, Juan nos aporta información nueva sobre el poder de los reinos y los reyes representados como bestias y cuernos. Y es la procedencia de su poder y su autoridad. Este es el dragón. Esto es lo que ya le había hablado hace un momento. El dragón, es decir, que nos hace saber Juan lo que ya habíamos visto que nos habían hecho saber los testimonios de los discípulos y Jesucristo mismo. Que es que detrás de los reinos de la tierra está el príncipe de este mundo, que es Satanás, que es quien aporta el poder a esto. Dice, entonces, siendo que es el mundo del dragón, que en Apocalipsis 12:9 nos dice que se identifica como Satanás, también Apocalipsis 13 nos dice que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, haciendo referencia a los ángeles que cayeron con él, y a su cola, que significa mentira, la cual da fuerza a esta interpretación que identifica al dragón como Satanás. Gran parte de esto que estoy explicando ahora, yo lo asimilé de las conferencias de Oscar Sande sobre Apocalipsis. No quiero decir que todo lo que yo digo es exactamente lo que dice Oscar Sande. Oscar Sande tiene su interpretación y nosotros tenemos la nuestra. Pero tenemos que dar crédito a que gran parte del entendimiento que se nos ha abierto sobre esta parte viene dada por cosas que él explica en sus conferencias. Me parece que él tampoco, en esta parte de la profecía, no es categórico tampoco, así como nosotros tampoco queremos ser, sobre todo de lo apocalipsis, lo que refiere al futuro, de ser categórico, de entender que tenemos la última interpretación y que la hemos refinado lo suficiente. Yo soy de lo que piensa que esto debe seguir siendo refinado. Y creo que también en el caso de Oscar y de Bastián, que también es uno de los que ha trabajado mucho en esto, están también refinando lo que es la interpretación de esto hasta donde Dios nos lo permita. Sobre todo, como digo, lo que refiere al futuro, porque siempre es fácil entender la profecía cuando es algo que se refiere al pasado, aunque aún así muchas veces las interpretaciones que vemos en la doctrina algunas no tienen sentido, pero como vimos aquí, por ejemplo, la interpretación de lo que habíamos visto en Daniel, solamente interpretamos de Daniel lo que ya está claro porque son cosas que ya pasaron. Si nos vamos a tratar de interpretar lo que pasa en Daniel 10, 11 y 12, parte de lo que se representa ahí ya pasó, pero hay parte de lo que se representa ahí que es como al Apocalipsis, que son cosas que no han pasado. Y ahí ya no es tan fácil y ya no podemos ser categóricos, o nos hace difícil ser categóricos en la interpretación, porque es difícil interpretar profecías que aún no han sucedido. Podemos encontrar utilidad en cierta interpretación, que es justamente la utilidad que yo quiero que encontremos, o parte de eso es la utilidad que quiero que encontremos aquí. ¿Cuál es la utilidad? Como les vengo diciendo desde el principio, darnos cuenta de que los gobiernos funcionan y tienen su autoridad en la autoridad espiritual, pero que esa autoridad espiritual viene principalmente del príncipe de este mundo. Y que a lo que la Biblia se le llama bestias, no importa cuál sea la bestia, sino su característica, se refiere a gobiernos, a reinos y a su característica como reyes, emperadores, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que sepamos qué es lo que significa adorar a la bestia. Adorar a la bestia es adorar los reinos del mundo. Jesucristo vino aquí a hablarnos de un reino, del reino de Dios. Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no es un reino de este mundo. Y nos dijo: el reino de Dios se ha acercado y el reino ahora es. Es decir, nosotros estamos en el mundo, como dijo Jesucristo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, dice Jesucristo.
Por lo tanto, si nosotros adoramos los reinos del mundo, es decir, nos complacemos en los reinos de la tierra, entonces podríamos terminar adorando a la bestia. ¿Cómo podemos hacer eso? Dirás, no es necesariamente que tú te arrodilles a hacer una oración a los gobiernos del mundo. En el tiempo de Juan, en el tiempo de los apóstoles, literalmente, en los tiempos de los apóstoles, literalmente se le exigía a la gente, a todo el pueblo y especialmente a los cristianos, que adoraran a los reyes, a los césares, ¿verdad? Y que adoraran a sus dioses. Y esto es algo ya muy literal. Pero no solamente es esto literal. Para aplicarlo, por ejemplo, a nuestro tiempo. Es muy difícil que en nuestro tiempo veamos algo semejante a lo que se vivió en aquellos tiempos. Porque el mundo se ha secularizado mucho, aparentemente. Digo aparentemente porque realmente siempre hay religión detrás de todos los sistemas políticos y de todas las ideologías. Pero en sentido general, hasta cierto punto sí el mundo se ha secularizado. Entonces, ¿dónde nosotros vemos la adoración a la bestia? ¿Cómo funciona en la comparación del reino de Dios? ¿Cómo funciona el reino de Dios y cómo funcionan los reinos del mundo? Los reinos del mundo funcionan mediante la justicia coercitiva. La justicia coercitiva, la justicia de aplicar consecuencias a las personas que violan las leyes y los reglamentos del mundo, de los reinos del mundo. Sin embargo, la justicia de Dios, que es en Jesucristo, funciona mediante el perdón de pecados, mediante el pasar por alto las faltas, mediante el no tomar en cuenta a los hombres sus delitos y sus faltas. Ese es el reino de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros adoramos, es decir, estamos de acuerdo, ensalzamos ese sistema de la justicia del mundo, ese sistema de la justicia civil y penal del mundo que lleva a los hombres y a las personas a las consecuencias, a las cárceles, a las penas de muerte, a todo ese tipo de medidas, nosotros entonces estamos adorando a la bestia. ¿Por qué? Porque estamos adorando el sistema de los gobiernos del mundo. Pero cuando adoramos a la bestia, estamos adorando al dragón que está detrás de ella. Porque el dragón que está detrás de ella es justamente Satanás, que es el acusador. Satanás lo que hace es que acusa a las personas de pecar. Él las motiva a pecar y luego las acusa de pecar para ¿cómo se diría? Para reivindicar su derecho a aplicar consecuencias, justamente. Es decir, Satanás nos tienta, luego que pecamos nos acusa, y luego que nos acusa reivindica su derecho a aplicar consecuencias sobre nosotros por haber pecado. Ese es el engaño de Satanás. Y así es como funcionan los reinos del mundo. Y vienen por ese poder, vienen por ese sentido de la justicia, que es contrario al sentido de la justicia de Jesucristo. Ese sentido de la justicia que es el sentido del ojo por ojo y diente por diente. Contrario al sentido de la justicia de Jesús, perdona al que te ofende, haz bien al que te hace mal, al que te quite lo tuyo no pidas que se lo devuelva. Ese es el principio, esa es la legislación del reino de Dios. Entonces nosotros vamos a adorar a Jesucristo ateniéndonos, es decir, viviendo nosotros en nuestra vida, tratando de vivir conforme a los principios del reino de Dios, que son los que enseñó Jesucristo, o vamos a adorar a la bestia, si nosotros entonces vamos a apelar al sistema de la acusación, los juicios y la condenación, es decir, la aplicación de consecuencias para el que hace lo malo, que son el sistema de los reinos del mundo. Esto es lo que queríamos transmitir. Yo creo que a todos sabemos que nos conviene ir a las cosas del reino de Dios y buscar el reino de Dios y su justicia, la justicia del reino de Dios, la justicia que opera en el perdón y en la misericordia y en el amor, y no seguir adorando a los reinos de la tierra. Acápite no quiere decir que no respetemos las leyes del reino de la tierra nosotros. Lo que quiere decir es que nosotros no usemos las leyes del reino de la tierra para acusar a otros y para condenar a otros. Bien, eso es lo que quiere decir. No quiere decir que nosotros ahora nos vamos a convertir en unos violadores de la ley de la tierra, sino
que nosotros ahora no vamos a aprovechar las leyes del mundo para hacerlas nuestras para nuestro provecho, conforme a la justicia del mundo, sino que vamos a actuar conforme a la justicia de Dios. También quiere decir, y esto sí, aquí sí vamos a poner un punto en el cual sí puede haber cierto tipo de rebeldía. ¿Cuándo sí puede haber rebeldía? Cuando la ley del mundo se opone al mandamiento de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, si la ley del mundo me dice que tengo que matar, el mandamiento de Jesucristo me dice que ame a mi enemigo. Por lo tanto, por ejemplo, si hay una ley marcial que dice que yo tengo que ir a la guerra a matar gente, bueno, yo no puedo cumplir esa ley porque contradice la ley de Jesucristo que me dice que debo de amar aún al enemigo. Por lo tanto, no puedo ir a matar enemigos, sino que tengo que ir, así voy a ir, a sanarlos y a amarlos. Bien, ese es el punto en el que se choca la ley de Dios en nuestra vida, la ley de Jesucristo, con las leyes del mundo. Pero por lo demás, leyes como las leyes de tránsito, leyes como que incluso son leyes que si lo viéramos como derechos positivos son concomitantes, como no robar, no matar, no pagar nuestros impuestos, etc. Todas esas son cosas que están bien y que nosotros debemos de cumplirlas. Lo que nunca debemos es irnos a acusar a otro por no cumplirla, ni a buscar que a otro se le condene por no cumplirla. Ese es el punto, ese es el equilibrio que nosotros como cristianos y miembros del reino de los cielos desde ahora, buscando el reino de los cielos y su justicia, debemos de buscar ese equilibrio. Bien, respetamos las leyes de la tierra siempre y cuando no nos obliguen a violar la ley de Cristo, siempre y cuando, y no nos apoderamos de la ley de la tierra para hacer conforme a como hacen los hombres y utilizar esas leyes de la tierra para desquitarnos de los demás. Entonces, Dios les bendiga mucho. Nos vemos en un próximo video, estudio corto o entrevista. Dios les bendiga. Nos vemos. Chao.